Deuda vencida, dejarla pasar no la elimina. Nuevamente bienvenidos al canal de ETC Asociados, donde estamos compartiendo con ustedes experiencias, casos, situaciones de la vida real. Y en este caso vamos a hablar de algo muy recurrente, y es que los seres humanos en algún momento de nuestras vidas creemos que dejar pasar, olvidarnos, no ponerle atención a una deuda, en este caso una deuda de dinero y a cualquier deuda, las elimina, y eso no es cierto. Y tiene muchas implicaciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista personal, mental, espiritual y, e intelectual. Entonces, hoy en DETES Asociados queremos compartir historias, y en este caso una historia relacionada con lo que sucede cuando la vida nos lleva a acumular deudas y cuando los intereses se acumulan mes tras mes y en algunos casos año tras año. Por lo que muchas veces algunas personas empiezan a culpar a factores externos. Alguien dice, no, es culpa de la entidad financiera, es culpa del banco, es culpa de mi empleador, es culpa del sistema, es culpa de los cierres que se dieron a nivel mundial, es culpa de la familia. Escuchamos eso, pero lamentablemente esas quejas no hacen que las deudas desaparezcan. Por eso es que queremos compartir con todos ustedes por qué enfrentar, por qué apropiarse, hacerse responsable de las deudas que adquirimos de manera voluntaria y hacerlo a tiempo es fundamental, no solo para el historial crediticio, sino para la paz mental, para la paz interior y para que la vida siga fluyendo sin ese peso constante. ¿Por qué tendemos a culpar a factores externos o a situaciones o personas que no somos nosotros mismos? Y esto se da porque muchas veces al aumentar las cuotas en mora y al ver que los intereses crecen y al ver que las sumas se vuelven mayores y cuando llegan recordatorios tanto de la entidad que nos prestó como la persona o la empresa, es natural al comienzo sentir frustración y empiezan los pensamientos como los siguientes: oiga, esta deuda no es culpa mía, el banco o la entidad financiera me cobra muchos intereses, mi empleador, mi jefe, mi socio nunca me ayudó a pagar. Oigan, las tasas de interés o las personas que tienen créditos en monedas extranjeras o que reciben remesas dicen, oiga, disminuyó la tasa de cambio, aumentó o no me están girando esas remesas. Y es una reacción que es recurrente y que la escuchamos mucho en todos los sectores, y es proyectar la culpa de nuestras decisiones en otras personas. Y esa forma de vivir es una forma de vivir autoengañado. ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo la responsabilidad, y lo más importante es que los invitamos a que ustedes entiendan que eso tiene un costo mayor, un costo más alto que aún los intereses. ¿Por qué? Porque esto va a generar un estrés constante. Imagínense, cada llamada que recibimos cuando nos cobran, cada correo, cada mensaje de texto, la verdad se siente incómodo. Luego, empieza a generarse una reacción de evitar vivir en la realidad o un miedo a enfrentar la realidad. Entonces, ¿qué hacemos normalmente o qué hacen las personas? Recostarse en la queja, culpando hasta que cada vez más es más grande esa deuda y más inquietud nos genera. Otro tema importante que a veces no tenemos presente es que eso genera parálisis financiera. ¿Qué es la parálisis financiera? Mientras nuestra mente o nuestro espíritu está ocupada emitiendo reclamos o haciendo relatos falsos, no elaboramos un plan para salir de la deuda. Por eso es que se genera esa parálisis financiera. Y la pregunta es, ¿la deuda desaparece o no desaparece con la queja? Si dejamos pasar un mes, 2 meses, un año, 2 años, pues lo que pasa es que los intereses van a acumular y van a generar que la deuda sea mayor. A medida que van pasando los días, los meses o los años, la presión aumenta. Y esa cifra puede llegar a duplicarse fácilmente si lo que se acumula son años.
Recuerden que la deuda no desaparece porque la dejemos pasar o porque nos declaramos en una situación emocional como la pena o como la culpa, porque al generar esa angustia lo que conseguimos es deteriorar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir recibiendo las notificaciones de los bancos, de los juzgados, de las casas de cobro, van a seguir contando con la eh, manifestación o con el reporte, perdón, con el reporte negativo, y pues muchas veces no se van a concentrar en más bien en cómo afrontar o cómo producir más para salir de eso. Y hay ejemplos prácticos, vamos a llevarlo a números para que ustedes lo tengan más presente y lo puedan relacionar. Digamos que cualquier persona, ustedes tiene una deuda de 1 millón de pesos a una tasa del 2% mensual. Ese impago en solo 12 meses se vuelve aproximadamente 1.268.000 pesos. ¿Ya ven? Vemos aquí, en lugar de 1 millón, ya están viendo 1.268.000 pesos. Y eso que solo le aplicamos la tasa, no le incluimos los gastos de cobranza, los gastos de abogado, el interés de mora. Si sigue sin pagar 2 años, esa cifra puede superar el 1.600.000. Y mientras pensar si me quejo, si lo hago, si hago sentir mal a alguien, si hago sentir mal a una persona cercana, eso no le va a quitar valor a la deuda. Es como intentar apagar un incendio con llanto, no sirve para nada. Y aquí vamos a ver un tema que muchas veces las personas no son conscientes y es el impacto que genera esto en la mente, o sea, el impacto mental y el impacto que genera en el espíritu, en la energía, en cómo vivimos. Entonces, más allá de las cifras que acabamos de ver a manera de ejemplo, el impacto emocional es enorme. ¿Por qué? Porque esto genera ansiedad. Todos los días ustedes despertándose pensando en, oiga, no he pagado, y entonces ahí ya empieza mal el día. También produce baja autoestima. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten derrotados, avergonzados de no poder cumplir con su compromiso, con su palabra. En otras personas genera preocupación crónica. Entonces esto genera mal humor, que empiecen a decir mentiras, que se deterioren relaciones personales, familiares, de negocios como tal. Por eso es que nosotros en DTs Asociados, al ver todas estas situaciones y al ver esos casos que se repiten, los invitamos a que con un simple plan de pagos, con un ejercicio en un documento, en un cuaderno, en un Excel, en una hoja de cálculo, no, en un documento de Word, en un procesador de texto, lo escriban. Ese es el primer paso, tenerlo escrito. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas de empezar a tener nuevamente el control. Al tener claro cuánto se debe en cuanto a los intereses, lo primero que se va a buscar es cómo salir de esto. Y esto ya de por sí va a generar una calma, una tranquilidad para poder empezar a buscar ingresos o a disminuir gastos para poder asumir y para poder pagar esa deuda. Se empieza a restablecer la confianza en sí mismo. Se empieza a disfrutar nuevamente del tiempo libre, porque ya, digamos, no hay, se va ese temor de la cobranza, de las llamadas, de los correos, y eso va a hacer que ustedes se vuelvan mucho más productivos. Y finalmente, algo importantísimo es que está documentado que las personas que asumen su realidad financiera, asumen, no le culpan a los demás sus deudas, cuando empiezan a hacerlo, pasa algo muy significativo y es que fluye todo. Y entonces empieza hasta a fluir el dinero para poder pagar esa deuda. Y eso les va a recordar que no se van a volver a endeudar para situaciones que no les generan ingresos. Y porque pagar no es solo por el historial crediticio. Muchas personas muchas veces dicen que paga para que tu historial crediticio mejore. Y nos quedamos con esa idea que la verdad es un poco fría, es cierta, pero hay beneficios aún más grandes. ¿Y cuáles son? Bienestar emocional. ¿Por qué? Porque no necesitas vivir con vergüenza de preguntar a una persona o de que te pregunten a tus codeudores. Se generan unas relaciones más sanas. Digamos, la falta de dinero y las deudas generan tensión en relaciones de pareja, en relaciones de familia, en relaciones de socios. De igual manera, también se generan muchas más oportunidades reales. Al tener claro un plan de acción de pago, lo que vas a hacer es que vas a recuperar la posibilidad de tener nuevos instrumentos financieros, apalancarte, pero ya para producir
o para invertir en tu negocio o en tu educación. Pagar las deudas, por lo tanto, no es un castigo, es un acto de responsabilidad con nosotros mismos, con ustedes mismos. Es un paso a la libertad financiera. ¿Y cómo hacer para salir de esa espiral de la mora? Hay que hacerlo de manera consciente y ordenada. Entonces, lo primero es que tienen que reconocer la realidad. Para eso lo mejor es documentarlo, escribirlo, hacer un inventario de cuánto se debe, cuántos intereses. Segundo, después del inventario, olvídense de culpar a los demás, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, al empleador, a sus socios, a la vida, al entorno. El tercero es hacer una escala para ver cómo se priorizan las deudas. Normalmente una recomendación sencilla es empezar a pagarlas de mayor tasa, porque pues digamos son las que más nos están afectando. Y de igual manera también se puede uno empezar a proponer o proponerle a los acreedores hacer acuerdos de pago o ir haciendo abonos parciales. Por último, es importante buscar una asesoría de personas o de empresas que tengan experiencia. Por eso es que en DTC Asociados ofrecemos este tipo de planes de acompañamientos, de mentorías para que ustedes logren tener control, logren refinanciar en los casos que son sujetos a refinanciación, vendan cartera o establezcan una modalidad para poder cumplir con esas obligaciones. Es importante negociar cada una de las deudas. Todos los deudores todos los acreedores no son iguales, hay diferentes tipos de acreedores. Y de igual manera es importante contar con un presupuesto realista, viendo cuáles son los ingresos frente a cuáles son los egresos. Es importante que ustedes se vayan dando cuenta del progreso, es decir, si ustedes debían 100, ya después de unos días deben 99, 95, 90, 80, y eso motiva. Cuando ya estén debiendo cerca del 10%, el 5%, lleguen a cero, pues eso es importante tener un programa de monitoreo de esos avances. ¿Para qué? Para mantener la motivación. Y en últimos, al final, es importante tener disciplina. Por más que ustedes tengan antojos, tengan situaciones que los lleven de pronto a desvirtuarse o a, peor aún, a adquirir deudas donde las tasas de interés ni siquiera están controladas, sino con mecanismos que no tienen tasas altísimas y tienen otras modalidades de cobro, pues mantener la disciplina para no recurrir a este tipo de situaciones. Entonces, en DTC Asociados los invitamos a que ustedes afronten su realidad. ¿Para qué? Para que mejoren su actitud y sus aptitudes y su energía frente al dinero. Si sientes que la deuda te está venciendo, por favor, no te quedes solo en la queja. Por eso actúa, busca el acompañamiento de DTC Asociados en este tipo de situaciones. Muchas gracias por ver estos videos, gracias por suscribirse al canal de DTC Asociados, gracias por enviarnos comentarios, gracias por enviarnos correos, por enviarnos sus preguntas a través del canal de WhatsApp. En estos días le hemos contestado a varias personas que nos han preguntado acerca de cómo invertir dinero en la compra, descuento y libranza. Vuelvan a ver ese video, pregúntenos más, si quieren hacemos más videos al respecto, porque ya estamos interactuando a través de los canales digitales de DTC Asociados con esas personas que tienen ese interés. Muchas gracias, compartan este video, visiten todas nuestras redes sociales y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.